de las 13 colonias que pertenecían aquí o que pertenecieron a Gran Bretaña, de las luchas que se dieron tremendas debido a los impuestos que Gran Bretaña le ponía a los Estados Unidos, la persecución, el dominio, y que esta gente que vivía aquí quería pertenecer también allá en Gran Bretaña, a ese lugar donde se tomaban las decisiones, al Parlamento. Pero entonces la gente estaba sufriendo, la verdad, que hubo muchas muertes. Cuando tuve la oportunidad de estar en Massachusetts, usted puede ir a esos museos ahí y usted va a ver los uniformes de los que peleaban por la independencia de este país. Interesantísimo. Entonces, posteriormente se hizo, con el paso del tiempo, la constitución de este país, y esa es la Carta Magna, que es interesante, y los que participaron en ella. Aún dentro de los billetes de dólares que ustedes tienen ahí, de las diferentes denominaciones, aparecen los hombres que participaron en el acta de independencia y posteriormente también en la Constitución. Y es interesante porque yo estaba revisando esto y me encontré la primera enmienda a la que tanto se hace mención, que se la voy a leer un poquito. Dice: el Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial. O sea, no aprobará una religión oficial del Estado o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. En esta primera enmienda, aquí en los Estados Unidos, hay libertad de expresión. O sea, está puesto en la Constitución la libertad de expresión y la libertad de expresar nuestra fe, de la religión misma. Sin embargo, me puse ahí de hacer una investigación pequeña sobre cuántos países en nuestras constituciones está que el Estado no tiene por qué controlar ni dirigir a la iglesia. Aquí en Estados Unidos, cada iglesia es libre de reunirse, como estamos nosotros aquí. Cada iglesia es libre de expresar su fe, es libre de expresar sus creencias. Y en América Latina también existen constituciones que son variadas, pero contradictorias. Por ejemplo, para ustedes, hermanos de Honduras, pueden buscar el artículo 77 de su Constitución, y dice que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna. Siempre, ojo, para que ustedes observen, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Pusieron esa cláusula ahí, que entonces no es tan libre. Porque si de repente sale una ley que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, entonces van a ver a la iglesia en Honduras como peligrosa. No se enojen conmigo, vayan ustedes a leer, se van a dar cuenta. Dice que los ministros de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer ninguna forma de propaganda política invocando motivos de religión, y ahí sí yo estoy de acuerdo. En esa parte, que nadie puede... si yo estoy siendo pastor, no me puedo lanzar para un cargo público porque tengo que dejar, como en el caso de El Salvador, mi posición como pastor. Pero Costa Rica, en cuanto a la Constitución, en el artículo 75, para aquellos hermanos de Costa Rica que nos están viendo por YouTube también, dice expresamente: la religión católica apostólica romana es la del Estado. O sea que en Costa Rica se tiene a la Iglesia Católica como la religión oficial del Estado. No dice los costarricenses, dice del Estado. El cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio de la República de otros cultos
que no se opongan a la moral universal de las buenas costumbres. Ahí sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que hay una religión que es la religión oficial del Estado, porque no debe de haber. Nosotros como cristianos bautistas creemos en la absoluta separación de la iglesia con el Estado. La iglesia no puede dirigir los asuntos del Estado, ni el Estado puede dirigir los asuntos de la iglesia. Seguí leyendo. Y ya les voy a decir por qué esto, porque algunos estarán diciendo, ¿a qué hora va a leer la Biblia? Espérense. En Nicaragua, el artículo 14 dice, el Estado no tiene religión oficial, punto. Ah, interesante, agresivo, pero interesante, directos, puntuales. Pero en el artículo 29 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia. Me encanta eso. La libertad de pensamiento y de profesar o no una religión. Muy bien. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia. Bueno, ¿y entonces qué pasó con los curas que encarcelaron? Por eso les estoy diciendo que una cosa es que los políticos dicen una cosa y escriben una cosa, pero en la realidad hacen otra. Y esto para mí es repudiable. En Colombia, el artículo 18 dice, se garantiza la libertad de conciencia. Me gusta esto, cómo se lo están poniendo. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Es interesante, pero ya en el artículo subsiguiente, el 19, dice, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Cuando se redacta un tipo de artículo como este, el único problema es que dejaron la puerta abierta. ¿Por qué? Porque apareció en Colombia una iglesia que se dijo ser la iglesia de Satanás y se basó en este artículo, porque la dejaron abierta. Algunas constituciones cierran, otras declaran una iglesia como la iglesia del Estado y otras son redactadas de otra manera inteligentemente. Pero usted me preguntará y me dirá, bueno, ¿y qué pasó con Israel? Ya, salgámonos un poquito de aquí, Estados Unidos y las otras de América Latina, porque son muchas, ya nos llevaría mucho tiempo. Israel dice, la población de Israel bordea los 8 millones, entre ellos hay 80% de judíos, 15% de musulmanes y un 2% de cristianos y otras minorías. En Israel lo que pasó fue que a un par de, llamémoslos diputados de la GC, se les ocurrió decir de que había que sacar a los cristianos de Israel y meter a la cárcel, mejor dicho, meter a la cárcel a aquellos que trataran de evangelizar a otros judíos. Ya pensaban en, como 15 años creo yo de cárcel, ya pensaban en cárcel a los que evangelizaran en Israel, porque hay que entender de que no todos los que están en el gobierno de Israel son judíos. Ahí en Israel hay personas que incluso están en contra del judaísmo, en contra de los cristianos. Entonces uno dice, ¿y dónde está el respeto a la conciencia de los demás? Porque esto tampoco es nuevo. Esta revuelta, esto causó una revuelta porque venía también en contra de los evangélicos cristianos. ¿Por qué? Porque algunos se han dado cuenta que en Estados Unidos el cristianismo evangélico ha crecido demasiado y ellos tienen miedo de que esto vaya a pasar también en su tierra, en Israel. Entonces, revisando todas estas cuestiones, me doy cuenta de que sí, en algunos hay libertad de conciencia, pero en otros que dicen que hay libertad de conciencia es una libertad restringida. Te dejo que seas libre, pero cuidadito si te metes en otra cosa. Entonces no hay libertad.
Ojo, porque aquí se encubren muchas cosas. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que pensar y tener cuidado en los siguientes puntos. Mateo 24, ahora sí ya pueden respirar tranquilos, del 3 al 13. Dice Mateo 24 del 3 al 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, es bueno subrayar eso: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si ustedes observan eso y lo ven, quiere decir que el Señor Jesús no dijo que todo sería triunfalismo, que no todo sería un éxito. Porque hay iglesias donde, hay una que es mega iglesia aquí en los Estados Unidos, donde solo se predica el éxito. Pero el hecho de que uno sea cristiano no quiere decir que no, o que está libre de ataques, o que nadie se va a levantar contra usted o contra la iglesia. Hay ataques dentro de la iglesia. Dice Jesús en el verso 4, respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Quiere decir que se van a levantar una cantidad de predicadores en el mundo haciendo supuestamente señales, y la gente los llegará no a amar, sino a idolatrar. Porque el problema de muchos cristianos, como yo estaba hablando hoy con una hermana y le decía, el problema es cuando uno es más emocional que inteligente. Cuando somos muy emocionales, cualquiera nos puede engañar porque manipula nuestras emociones. Y en nuestra iglesia hemos luchado por mucho tiempo diciéndole a los hermanos, usen el discernimiento, analicen, estudien, profundicen en las escrituras para que nadie los vaya a engañar, porque hay muchos engañadores en el mundo. El Señor lo dijo en el versículo 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiere decir de que habrá una proliferación de profetas, y últimamente han aparecido una cantidad de disque profetas, y ahora va a hablar la profeta fulana, y esta de dónde salió, y ahora el profeta fulano. Y han hecho hasta una jerarquía en las iglesias, la iglesia del profeta tal y de la profeta tal, el apóstol tal, y ahora ya surgió el nuevo título de apóstola. Entonces esto se está dando y está arrastrando a mucha gente y están engañando a mucha gente. Esos son los ataques de dentro de la misma iglesia, pero habrán ataques fuera de la iglesia. Dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, este es el problema de lo que yo estaba viendo anteriormente, de que tanto los políticos en este mundo
como personas de las organizaciones no gubernamentales llamadas las ONG, desarrollarán una serie de proyectos y programas en este mundo donde habrá un ataque hacia la moral de la sociedad, y como la iglesia es uno de los tantos órganos en el mundo que se opone a la injusticia y a la inmoralidad, entonces la iglesia va a ser de alguna manera perseguida o está siendo perseguida. ¿Habrán cambios en la educación? Claro que hay cambios en la educación y la iglesia no está de acuerdo, por lo tanto la iglesia es un tropiezo para esas organizaciones. No solamente los políticos, en la economía, los militares. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es promotora de los valores morales. Las mamás le enseñan a sus hijos desde pequeñitos a respetar a su papá y a su mamá. Y decimos nosotros, están creciendo en un hogar cristiano, se les están enseñando buenas costumbres, buenos valores, se les está hablando sobre ética y sobre justicia. Entonces, esos niños van a crecer diferente a los otros niños donde los padres no cristianos los dejan que se los eduquen cualquier otro menos ellos, porque ellos están muy ocupados en sus propios asuntos. Entonces dejan a los niños ahí que otro sea el maestro de ellos. Uno de los maestros más peligrosos que le está poniendo a los niños en las manos es: el niño está llorando, dale el celular. Pobrecito el niño, comprarle una tablet, porque todos los demás niños van avanzados y el de nosotros se queda todo ignorante, así es que démosle una tablet. Y ya con eso se lo quitaron de encima y que se los eduque doña tablet. Pero los hogares cristianos le están enseñando a los niños el respeto desde pequeñito. Aquí no se grita, no le grite así a su mamá, no le grite así a su papá, haga caso. Y ahí van. Si con costo los niños cristianos caminan como los papás los dicen, imagínese usted los de afuera. Jesucristo nos habló del respeto, del amor, del cariño, de la colaboración, de la solidaridad. Afuera se hablan de otras cosas. Yo le voy a decir algunos aspectos por los cuales los cristianos entonces, aun cuando haya de estas constituciones que supuestamente protegen a las iglesias, la maldad va cada vez más en aumento. ¿Y sabe por qué? En primer lugar, la gente se enoja y se molesta porque la Biblia condena el pecado. Por eso la gente se molesta. Y se molestan contra la Biblia. Yo vi un video de unas personas que estaban atacando a cristianos que estaban predicando en la calle, y lo primero que hicieron fue agarrar la Biblia y despedazarla toda, y dijeron: es que esto es lo que a ustedes les tiene envenenado el pensamiento. Entonces son dos cosas que ellos van a atacar: la Escritura y a los cristianos. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Le voy a dar razones. Y es que el cristiano no sigue las corrientes modernistas. No estamos de acuerdo con muchas cosas, ni muchas cosas que están sucediendo. No estamos de acuerdo con ideologías políticas que son las que quieren controlar nuestro pensamiento. No estamos creyendo en todas esas ideas degeneradas que se están dando, como en el caso de Nueva York, que hubo un desfile donde se dio una serie de manifestaciones de degenerados. Aquí también, y en muchas partes del mundo, la iglesia no comparte esa conducta, la iglesia no comparte ese comportamiento. La iglesia no comparte la doctrina de los que son lavadores de cerebro, se opone a eso. La iglesia no está de acuerdo con que se secuestren a las muchachas y se les tire a la prostitución. La iglesia se opone a ese tipo de conducta, y ningún cristiano que tenga una buena relación con Dios acepta que se secuestren a los niños para mandarlos a la prostitución. El cristianismo como tal se opone a esos exhibicionismos callejeros. Nosotros hasta le tapamos los ojos a los niños y no mire eso, hijo, porque eso no es buen ejemplo. La iglesia como tal se opone
a los políticos que cuando llegan a esos puestos se vuelvan corruptos y se roben el dinero de la gente. La iglesia no está de acuerdo. La iglesia lanza un mensaje de censura a los diputados, a los ministros, a los presidentes que se convierten en ladrones. ¿O no? El cristianismo está en contra de todos esos que se levantan ahí como profetas de la religión y no son más que unos mentirosos, distorsionadores de la palabra de Dios. Y si usted ve que una iglesia se asenta en un pueblo, los primeros que se enojan son los que practican la brujería, la hechicería, los que mantienen al pueblo sumergidos en la ignorancia, creyendo en una serie de cosas que son completamente falsas: la santería, la macumba, el vudú y las prácticas ocultistas. La iglesia se opone a todo eso. Y como la iglesia se opone a la corrupción, a la degeneración, a las prácticas hechiceras, entonces la iglesia es vista como algo peligroso. El cristianismo no está de acuerdo con estos acuerdos internacionales de la agenda que está poniéndose por delante. Por eso la iglesia cae mal, porque la iglesia no sigue el sistema idolátrico de la maldad que se está dando. Por eso la iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser difamada, porque no se adapta a lo que el mundo ahorita está impulsando a nivel internacional. Por eso les vuelvo y les insisto, la gente odia la Biblia porque ésta condena y señala el pecado de la gente. Nosotros como cristianos estamos a favor de la vida. Y algunos dicen, es que tú eres pro vida. Entonces quiere decir que estás en contra del aborto en sí. Lo que la iglesia se opone es a la ideología abortista que se ha dado por diversos movimientos y los de Parenthood. La iglesia tiene una posición de respeto por la vida desde su concepción. Y es por eso que no apoya estos movimientos abortistas internacionales, porque detrás de eso está la plata y los que financian toda esta situación. La iglesia sabe que lo que es malo y lo que es bueno es bueno. La iglesia no señala como bueno lo que es malo. La iglesia mantiene una posición de fidelidad a los principios que Dios le ha enseñado. Eso es malo, eso es malo. Esto es bueno, eso es bueno. Pero la iglesia, por posiciones políticas, no negocia las cosas. Porque ¿qué dice el versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, mis amados hermanos y hermanas, yo les voy a dar un ejemplo tan sencillo, tan pequeñito, como lo es un individuo pidiendo dinero en la calle diciendo que no tiene piernas, pero las tiene dobladas. Y cuando terminó de pedir, se la desdobló y salió caminando bien. Cuando usted ve una cosa de esa, dice, pero no era este el que estaba pidiendo allá. Ya decido yo en el próximo momento no darle nada a nadie, porque ya entro con la sospecha. Y los que son de estas organizaciones, las llamadas ONG, que dicen que son para ayudar, para beneficiar a otros, yo también de la misma situación genero sospechas sobre eso y digo, no todo lo que brilla es oro. La maldad ha ido en aumento cada mes, por más que sean filantrópicas estas instituciones, yo digo, algo hay detrás de ellas. La maldad va en aumento. No es que esa maldad es simplemente impulsada o lanzada por fulano o por mengana, es que son mentes planeadoras de cómo sacarle el dinero, de cómo estafar, de cómo extorsionar, de cómo llevarse a una persona y pedir dinero en rescate por ella.
Son mentes que están planeando cómo meto la droga a través del mar, meto la droga a través del aire, meto la droga a través de la tierra, cómo se la damos a fulano, cómo le llevamos a mengano. Son mentes planeadoras. Es una inteligencia de maldad, a lo cual la iglesia se opone radicalmente. ¿Y cómo reconocemos esa maldad? Por el narcisismo, por el egoísmo, porque esa gente solo está pensando, mire qué mente más reducida, porque cuando alguien los entrevista, ¿y por qué hiciste todo eso? Porque yo quería tener casa grande con piscina y mujeres y carros y bailar todo el tiempo. O sea, es una mente tan obtusa, porque el mismo enemigo le pone una mente cerrada a esta gente. Y son tan contrarios a la inteligencia. Yo le diría, tal vez es un genio maligno que estos tienen. Es un genio maligno que incluso los coloca en ciertas posiciones claves políticas para dictaminar leyes que promuevan la maldad en el mundo. No tienen inteligencia para lo bueno, sino inteligencia para la maldad. Son seres inspirados por el mismito infierno. Y la iglesia se opone a eso. La iglesia se opone a toda injusticia, a toda desconexión moral, se opone a ese narcisismo que se da en algunos y se opone a los manipuladores de conciencia, aún sea así en las mismas iglesias. Por eso téngale cuidado a la gente cuando le dicen a usted, es que Dios me dijo, que Dios me dijo. ¿Tiene un teléfono directo contigo? ¿Cómo que Dios me dijo? Es diferente que me diga, Dios dice en su palabra, a que alguien me diga, es que Dios me dijo. Dios me dijo que me diera $100. Pues espérate que Dios me diga que te va a dar a ti 200, me da 100 y te voy los otros 100. Yo no sé qué juego vamos a hacer. Pero ese Dios me dijo que tú vas a ser mi mujer. Es una situación manipuladora. Y hay gente que tiene un genio maligno para manipular. La iglesia se opone a ese genio maligno, porque la gente tiene una estructura mental para generar maldad y la iglesia se opone a eso. Por eso la iglesia va a ser perseguida. Romanos 1 del 26 al 32 dice, fíjese, ese genio maligno lo denuncia la Biblia a través de esta carta a los Romanos, capítulo 1, 26 y 32. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está la conducta del que se ha dejado arrastrar por ese genio maligno, esa inteligencia perversa, esa inteligencia para la maldad. Ahí está planteada en la Biblia. Envidiosos, homicidas, injuriosos,
engañadores, murmuradores. Por eso dice que frente a eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es tanta la maldad que hasta los mismos creyentes ya no desean ayudar a la gente. Es tanta la maldad que ya nadie quiere creerle a nadie. Yo no sé si les conté que en Costa Rica me llegó un señor, que yo había estado con un pastor en San José de Costa Rica platicando, y ese señor llegó a pedir, dijo: es que tengo mi hija enferma de no sé qué enfermedad y no tengo ni para la leche, ¿me pueden ayudar? Entonces el otro pastor le dijo que sí. Al mes llegó a la iglesia donde yo estaba y me llegó a decir la misma situación. Yo le digo: oye, pero si yo estaba ya en la otra iglesia, ¿tú te dedicas a andar pidiendo así en las iglesias? Si no me vas a dar, no me critiques. Y me dijo unas palabrotas que no se las puedo mencionar aquí porque son prohibidas. Y yo dije: mira lo que es la maldad de la gente. Me encontré allá en el downtown a otro señor que me dijo: mire, disculpe, fíjese que dejé a mi hija allá, esta menorcita la dejé en el carro ahí en la I-95 y necesito comprar para un galón de gasolina. Y le digo yo: mira, en primer lugar, en la I-95 pasan los Rangers estos que le ayudan, ¿cómo es que se llaman? Esos, que ayudan. Y que cuando alguien se queda, te dan la gasolina. Número uno. Y número dos, ningún papá va a dejar a una niña sola en la calle. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Y me gritó, y también ¡pi! No puedo decir las palabras que dijo. Pero yo en eso he tenido suerte que me salgan así. La maldad, por la maldad de la gente, el amor de muchos se enfriará. Yo estoy seguro que a ustedes les han llegado también personas que han jugado con la buena fe de ustedes. Yo estoy seguro que en el camino les han salido mentirosos y en cantidades, de tal manera que ustedes dicen: no, a este yo no le voy a dar porque este es cuentero, tiene más cuento que Caperucita. Por eso se acaba la fe muchas veces, aún entre la familia, con los mismos hijos mienten tanto que ya los papás ya no quieren creer qué es lo que está diciendo. Y los hijos todavía le dicen: pero es que usted no me cree, papá. Claro, si has dado un chorro de mentiras, muchacho. Y si no cambias esa manera de ser y le sigues mintiendo a tus papás, un día vas a tener tus hijos y te van a mentir a ti también y no te va a gustar. Porque la vida da vuelta, causa y efecto. Afuera le dicen el karma, ¿verdad? Por eso la iglesia educa en los valores del respeto y de decirle a los hermanos y a las hermanas: miren, obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres, es por el bien de ustedes. El hijo que obedece a sus padres da muestras de inteligencia. Y el que se vuelve rebelde, la vida da muchas vueltas, es por tu bien. Ya no me cayó bien ese hombre, van a decir. Por eso la gente no quiere la Biblia, porque condena el pecado. Es tanta la maldad que está creciendo que hasta se ha valido de la tecnología. La maldad se ha valido de la tecnología y de la robótica, de la ciencia. La maldad ha manipulado todo eso. Es tanta esta cuestión que se ha venido, que más adelante les voy a hablar sobre inteligencia artificial, de cómo ha venido a traer cambios. Y si usted me dice: no, la tecnología es buena, pero también nos va separando porque ya no permite la interacción humana. Fíjense, a mí me gustaría pasarles un video de niños que han tenido problemas aún en sus sueños, que están así, con sus manos, están dormidos y están así, debido a que han estado jugando todo el día. Nintendo, ni entiendo, ni nada de esa cosa. Y el sistema nervioso se les está dañando, la inteligencia se les está disminuyendo, porque se están dedicando solo a este tipo de cosas. Y si usted se diera cuenta que estos grandes de la informática
han tenido que reconocer que todo eso está dañando, y a sus propios hijos no les ponen un teléfono celular ni una tablet en sus manos porque sabe que está enajenando la mente de los niños. Entonces están volviendo a la lectura. Están haciendo que sus propios hijos, y estoy hablando de todo esto de gente de Google, estos grandes, les están enseñando a sus hijos que hay que volver a la lectura. Y yo no sé qué otros países de allá, de Europa, están obligando a los niños a volver a la lectura. Los de Silicon Valley son aquí en California, pero están obligando a que los niños, los hijos de ellos, vuelvan a la lectura. Porque saben muy bien que toda esta cuestión de los juegos y todas estas cosas les va haciendo daño en sus neuronas. Pero los papás somos como, ay, que el niño está llorando, que quede quieto, dale, ahí va. Sin saber el daño que le estamos haciendo. Esta situación promueve el sedentarismo. ¿Cómo es posible que para estudiar no estudian las horas que le dedican a los juegos? Ya mi papá ya me compró uno que hasta hace movimientos, y ahí está todo el día. Ahí se está meciendo todo el día. Pero cuando usted lo llama, hijo, necesito comer, no, estoy haciendo esto, y ahí se le va la vida. Cuando se enfrenten a problemas serios en la vida, no van a hallar cómo resolverlo. Y no va a haber moto que les ayude, no va a haber carro que les ayude, electrónico. Porque se van a enfrentar a una realidad. Por eso cae mal la iglesia, ¿sabe? Porque le dice a la gente las cosas tal y como son. Esas cosas lo aíslan a uno. ¿Y sabe qué es el peor peligro de esta cuestión tecnológica? Que le va quitando la creatividad a los niños. Les va robando, los mismos padres tienen la culpa. Les va robando la creatividad al niño porque y se duerme. Piensa que está con el control ese. Y si no me cree a mí, métase, investigue y se va a dar cuenta cuál es el daño que la nueva tecnología está causando en los cerebros de las nuevas generaciones. Eso sin contar el ciberbullying, que se utiliza más que todo para estar amenazando a los niños a través del internet y les meten miedo. Hay un ciberbullying y a veces los niños no le dicen a los papás porque tienen miedo de decirles que tiene compañeritos que lo están amenazando. Los están avergonzando por otros adolescentes. Y esto es una situación que se está dando. Y el grooming, ese acoso sexual que se da muchas veces a través del internet, y eso sin mencionar el sexting, que este es uno de los más peligrosos. Por eso hay tanta situación de los pedofílicos buscando qué niño se conecta al internet, buscando amistades en el internet, y ahí aparecen. ¿A que no me muestras tal cosa? ¿Qué tal si yo te muestro lo otro? Muéstrame lo tuyo. Ay, si me lo muestras me voy a enamorar de ti. Entonces, ¿qué es el asunto? Que ahora se está dando a través del internet toda una interacción de tipo sexual que está parando entre adultos y niños. La maldad de los hombres se está multiplicando. Se está multiplicando y la iglesia está llamada a denunciar esto y no a callarlo. Por eso la religión para muchos es estorbo. Y nos llaman fanáticos. A mí me han llamado de todo. Me dicen fanático, homofóbico, vejete, troglodita, cavernario. Y de todo lo que usted se pueda imaginar, porque dicen que yo no estoy a la moda con lo que está pasando acá. No lo estoy ni lo voy a estar. Por eso lo que más me preocupa a mí es, y es más, hasta los de Google les está preocupando la inteligencia artificial. Les está preocupando mucho. Y algunos hermanos yo creo que están preguntando, ¿y qué es eso? Pues yo no soy el único que se ha quedado atrás, nos hemos quedado atrás una cantidad. Mire, la inteligencia artificial que se ha creado ha llegado a tal punto que ha asustado a los mismos expertos en informática.
de Silicon Valley y otros lugares más, y en Europa y aquí en Estados Unidos, porque mire qué atrevidos que son. Yo sé que usted está al día y usted lee las noticias, pero en una iglesia luterana en Alemania, con inteligencia artificial, por medio del chat GPT, ya se dio el primer culto. Como dos hermanas le hicieron así porque lo vieron. Ese culto con inteligencia artificial, desde aquí, desde esa pantalla, pusieron un avatar. ¿Qué es avatar, hermano? Es como una especie de persona que está ahí, que no existe en el sentido de que no la estamos viendo en la realidad, es un dibujo, o es una persona que se le ponen movimientos en su boca que pareciera que está hablando. Yo he puesto de esos hasta en ¿cómo se llama? En YouTube. Es sencillo, venden los programas. Usted nada más escribe lo que quiere que diga y aparece el avatar hablando como que es una persona. Pues inteligencia artificial lo hizo un señor ahí, y los mismos que estaban ahí le decían: pongámonos de pie, vamos a cantar el himno tal, y ponían la música, y las 300 personas que estaban ahí le estaban siguiendo la onda al culto por chat GPT de inteligencia artificial. Y supuestamente la gente salió muy edificada porque el sermón estuvo tan lindo y el mensaje estuvo tan precioso de alguien que no van a ver nunca. Esta situación es preocupante. Aunque hubo gente que estuvo dirigiendo a través de todo eso, es preocupante porque la gente estaba hasta absorta. ¿Sabe por qué es preocupante? Porque va a llegar el momento, y no estoy preocupado por mí, que yo voy a desaparecer. Es que ya la gente no va a querer ir a una iglesia donde vea a un ministro predicando la palabra de Dios, sino a un avatar que esté diciendo lo que a la gente le conviene. Es como que al final le preguntaran a ustedes: ¿le gusta todo lo que dijo el avatar? Y usted va a decir: sí, gloria a Dios, porque no se metió con uno, no le tocó los pecados, no tocó nada de eso. Nos dijo que todos somos lindos, que los que estamos aquí eran reyes y las reinas sentadas. Y nos dijo todos los piropos más hermosos que una persona espiritualmente pueda dar. Por eso le va a gustar a la gente. No van a atacar las deformaciones morales que se están dando, no van a atacar la maldad, no van a atacar nada de eso, porque todo este supuesto cambio que se está dando a nivel mundial es parte del genio maligno, es parte de toda esa situación infernal. Por eso es que a la gente yo le puedo parecer retrógrada, porque van a llegar al punto tal de que van a hacer Biblias quitándole todo aquello que a ellos no les conviene. Por eso ame la Biblia suya, léala, trate de memorizar los textos que más pueda, porque llegará un día en que ya eso será un libro prohibido, como lo ha pasado en muchos otros países. Y si usted no la lee, ya usted está más que perdido. En ese caso, la maldad se sigue multiplicando, y por eso el amor de muchos. Vamos a Mateo 16, 24, 26, dice Mateo 16, 24, 26. Mateo 16. Dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Juan 8:31 dijo Jesús a sus discípulos, en Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, sí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado
es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a la libertad. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser libres gracias al sacrificio de Jesucristo. Solo hay un requisito: arrepentirnos. Arrepentirnos porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cristo nos hace libres de la maldad. No puede ser que en nosotros haya esa maldad que hay en el mundo. Yo sé que usted está luchando, yo sé que usted tiene una lucha constante. A veces a usted lo hacen enojar y a usted se le quieren salir esas palabrotas de sapos, asteriscos y culebras. Yo sé que usted tiene una lucha constante de que hay gente que le habla feo a usted y usted le quiere responder unas 4, pero fuerte. Yo sé que usted está luchando, porque ser cristiano no es fácil. Estamos luchando aún en nuestro hogar, estamos luchando aún en el trabajo, porque hay compañeros y compañeras que, ay Dios mío, cómo fueron a parar en nuestro camino. Sin embargo, hacemos la lucha. No les decimos lo que se merecen, sino que nos vamos a una esquina y empezamos a orar por esa gente. Porque el cristiano es diferente, no paga con la misma moneda. Libres de egoísmo, libres de la vanidad, libres de la esclavitud con consentimiento, libres de la manipulación y del pecado. Es asunto de fidelidad, hermano. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es de valientes, porque solamente una persona valiente se opone a todo lo que está pasando allá afuera. Porque en el lugar donde usted trabaja, hasta ser cristiano puede ser amenazado por otras personas, o puede ser objeto de burla de otras personas. Sin embargo, aun con todo y ese bullying que pueda haber, debemos de seguir adelante, porque estamos llamados a perseverar. Hermano, persevere en su fe. Tiene que ser usted un hombre admirable, una mujer admirable en la fe en Cristo Jesús. Se requiere de tener valor, porque a veces hay que dar testimonio en medio de borrachos. Porque usted puede ser que tenga compañeros alcohólicos, terriblemente alcohólicos, y usted tiene que dar testimonio de que no es de la misma onda de ellos. A mí me gusta Manuel, porque sí, Manuel sí se los echa, Manuel sí es de la... yo sé que vos sos cristiano, pero estás en la nota nuestra. En la Biblia dice: el que no es contra nosotros, con nosotros es. Así que usted no puede ponerse de lado tampoco de estos o de aquellos. No, usted tiene que darse a conocer por sus convicciones. Porque el cristiano se distingue por sus convicciones. No digo que no pueda pecar. Usted puede ser que usted haya cometido sus pecados. No voy a decir deslices ni falles, pecado. Y yo también. Pero rápido corre y usted sabe que ha fallado y le dice: Señor, ayúdame, sí, fallé, pequé, ayúdame, levántame en el nombre de Jesucristo. Y Él es fiel y justo de limpiarnos de toda maldad y de perdonarnos todo pecado. El creyente persevera en su relación con el Señor. Y yo sigo insistiendo, ser cristiano no es fácil. Y en los tiempos que estamos viviendo, no es fácil. Por eso nosotros, miren hermano, podríamos fácilmente juzgar a los muchachos porque no son de nuestra generación. Y en esta generación la cosa es difícil. Yo soy, ¿cómo se llama la generación nuestra? De los que estamos así más avanzaditos. El hermano le llama baby boomer y la hermana lo llamó así medio vulgarmente viejitos. Pero después viene la generación X. O no sé si está primero sí,
Sí, X, Y, y después que aparecieron los millennials. Pero las generaciones, otro día se las traigo así en orden, son diferentes. Usted como padre no es de la generación de sus hijos. Así es que usted nunca va a ser como sus hijos. Ellos tienen que verlo a ustedes como su papá. No como alguien que dijo que yo quiero ser amiga de mi hija. No, usted es la mamá de su hija. Ella hará sus propias amistades. Y ese es porque somos generaciones distintas. Entonces hay que tener cuidado de no levantar el dedo acusador con las nuevas generaciones, porque ellos tienen sus propias luchas. Pero sí podemos enseñarles los principios y valores que son eternos. Esos son los que no cambian. Que de repente viste entrar a tu hijo con unos pantalones como los que yo usaba, aquellos acampanados que usábamos nosotros. Eso no es la esencia del asunto. La esencia del asunto es que sea Jesucristo en el corazón de esa persona para que este muchacho en su generación pueda ser testimonio para otros. En su generación. Nosotros estamos llamados a entenderlos, a ayudarlos, a enseñarles a perseverar como guerreros de Dios en una generación perversa como la que estamos viviendo. Y por eso la iglesia es perseguida. Y yo pido al Señor que puedan los grandes políticos por lo menos hacer cambios en sus constituciones, que garanticen y aseguren que las nuevas generaciones van a crecer con los principios y valores morales universales. Ni siquiera estoy diciendo de nosotros como cristianos bautistas, estoy diciendo universales. La bondad es bondad, la maldad es maldad. El Mateo 24, 35, y con eso termino por si alguno dice gloria a Dios. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sorpresiva. Tal vez por ahí Lucas está celebrando la boda con Esther en algún lugar, y todos contentos levantando su copita de campaña, y de repente apareció el Señor en lo alto. La venida del Señor será repentina, y los cristianos estamos llamados a ser fiel al Señor, que si no viene todavía, pero que vivamos como si viniera en ese momento. Esa es la vida del cristiano. Por eso, amados y amadas cristianos y cristianas, no estamos llamados ni siquiera a estar en pelea entre nosotros, en rivalidades entre nosotros, porque ese es el plan del genio maligno. El plan del Señor es que prevalezca el amor dentro de nosotros, el cariño dentro de nosotros, el respeto dentro de nosotros, la solidaridad dentro de nosotros, la justicia de Dios dentro de nosotros, la tolerancia dentro de nosotros, la ayuda mutua dentro de nosotros, la esperanza dentro de nosotros. Pero todo lo que es maldad que está afuera imperando en el mundo, el Señor vendrá con su mano de justicia y le dará a cada uno su recompensa de acuerdo a su vida. Así que, hermanos, cuando ustedes le pregunten por qué la iglesia es perseguida, por qué los hermanos son perseguidos, sencillamente porque no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo. Mi confianza está puesta en el Señor. Nuestra mirada
debe estar puesta en el Señor. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. ¿Le damos gracias a Dios? Decimos amén, ¿sí? Pongámonos de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Los que puedan. Hermanos amados en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿hay alguno entre ustedes que se ha sentido como un poco lejano con Dios, de su relación con Dios? Si quiere que oremos.